Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia: el sínodo que reúne en Roma a 200 obispos de todo el mundo. El encuentro extraordinario tiene como tema central la vocación de la familia en la Iglesia en el mundo contemporáneo. El punto clave de la noticia: el Vaticano analiza de manera extraordinaria los problemas que enfrenta la familia de hoy. Y dentro de esta discusión, altos prelados tienen la libertad de defender una postura que no discrimine a los homosexuales dentro de sus congregaciones. Esta posición quedó en evidencia en un documento que condensa las consideraciones de los cardenales que hicieron parte del trascendental encuentro. Sínodo 14, 11ª Congregación General, documento preliminar. Las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Estamos en grado de recibir estas personas garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades. A menudo desean encontrar una iglesia que sea casa acogedora para ellos. Nuestras comunidades están en grado de serlo, aceptando y evaluando su orientación sexual sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio. La cuestión homosexual nos interpela a una reflexión seria sobre cómo elaborar caminos realísticos de crecimiento afectivo y de madurez humana y evangélica, integrando la dimensión sexual. Por lo tanto, se presenta como un importante desafío educativo. La Iglesia, por otra parte, afirma que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser equiparadas al matrimonio entre un hombre y una mujer. El punto clave: aunque la reunión de obispos aún no haya generado un documento final ni una posición definitiva sobre la apertura a homosexuales en las iglesias, dos hechos son de gran trascendencia. El primero, que la discusión sea fomentada por el mismo Papa Francisco al interior de la conservadora Iglesia Católica. Y el segundo, que las posturas de los obispos que defienden la apertura de la Iglesia sean públicas. Las reacciones al documento preliminar publicado generaron apoyos, pero también críticas. Creo que el Papa Francisco nos ha mostrado el camino en el que al menos podemos hablar de este tema sin estar siempre en un nivel de controversia. Mi opinión es que una pareja se mantiene de la unión del sexo femenino y el masculino. Esto no significa la intención de limitar la libertad personal de escoger, pero la definición de un matrimonio para mí es la unión de dos diversidades sexuales. El punto clave de la noticia: el debate está abierto al interior de una iglesia católica que, bajo la batuta del Papa Francisco, experimenta aires de renovación. A finales de semana, el alto prelado recibirá un documento que reúne las conclusiones del encuentro que reunió en Roma a los líderes católicos de mayor jerarquía en el mundo. El Vaticano es epicentro del sínodo extraordinario sobre la familia, convocado por el Papa Francisco. A esta asamblea asisten cerca de 200 de los denominados padres sinodales, entre ellos cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos y otros religiosos. Además, participan algunas parejas casadas y laicos invitados, teniendo en cuenta que los desafíos pastorales de la familia son el eje central de discusión. Las reflexiones y posteriores conclusiones que salgan de este encuentro, que finalizará el próximo domingo, serán la base principal del sínodo ordinario convocado por el Papa del 4 al 25 de octubre de 2015. La actitud abierta que ha caracterizado el pontificado de Francisco para poner sobre la mesa temas considerados tabú para la Iglesia ha marcado el actual sínodo extraordinario, en especial por las reflexiones que hacen alusión a las personas homosexuales y que fueron incluidas en esta relación después de la discusión, es decir, el documento en el que son recopilados los principales puntos que los participantes del sínodo han discutido. Los enunciados muestran una apertura inédita en la Iglesia Católica y un tono de moderación en el reconocimiento a las cualidades y dones de los homosexuales. También son planteados algunos interrogantes que refieren a la tolerancia de estas personas.
Acoger a las personas homosexuales. Las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Estamos en grado de recibir estas personas garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades. A menudo desean encontrar una iglesia que sea casa acogedora para ellos. Nuestras comunidades están en grado de serlo, aceptando y evaluando su orientación sexual sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio. Aunque conforme a la doctrina de la Iglesia, el resumen del sínodo deja claro que las uniones homosexuales no pueden estar equiparadas al matrimonio entre un hombre y una mujer, el documento contempla la necesidad de una reflexión realista de la Iglesia. La cuestión homosexual nos interpela a una reflexión seria sobre cómo elaborar caminos realísticos de crecimiento afectivo y de madurez humana y evangélica, integrando la dimensión sexual. Por lo tanto, se presenta como un importante desafío educativo. La Iglesia, por otra parte, afirma que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser equiparadas al matrimonio entre un hombre y una mujer. Entre las reflexiones publicadas, también es reconocida la importancia del apoyo mutuo en una pareja homosexual. Sin negar las problemáticas morales relacionadas con las uniones homosexuales, se toma en consideración que hay casos en que el apoyo mutuo hasta el sacrificio. Además, la Iglesia tiene atención especial hacia los niños que viven con parejas del mismo sexo, reiterando que en primer lugar se deben poner siempre las exigencias y derechos de los pequeños. A propósito del Sínodo del Vaticano, ¿cuál es su opinión frente al trato que ha recibido la comunidad LGBTI durante el papado de Francisco? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo a lo largo del programa en sus pantallas. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Miami, Florida, se encuentra con nosotros Froilán Domínguez, ex sacerdote, ex rector del Seminario San Carlos de Cuba. Fue además sacerdote de la Arquidiócesis de Miami durante 5 años. Hace 27 años renunció al sacerdocio y contrajo matrimonio. También nos acompaña en nuestros estudios de Washington Rey Flores, es el director de alcance de la Liga Americana por la Vida. También contribuye con el semanario católico The Wanderer. Sus artículos han sido publicados en el Chicago Tribune y en el Chicago Sun-Times. Y en nuestros estudios de NTN 24 nos acompaña Luis Daniel Londoño, es teólogo. A todos ustedes, bienvenidos al programa La Noche. Y quiero empezar conversando con el ex sacerdote Froilán Domínguez en Miami, preguntándole qué es el sínodo. La gente hoy está escuchando esta publicación que hace la Oficina de Prensa del Vaticano de un documento de un grupo de obispos que se ha reunido y que hasta ahora está en un borrador. Pero ¿qué tan influyente es este organismo y qué es lo que significa el sínodo dentro de la Iglesia Católica? El sínodo es una reunión convocada por el sumo pontífice, por el Papa, para discutir cualquier tema relacionado con el dogma o relacionado con la disciplina de la Iglesia. Sus reflexiones o conclusiones son válidas tanto en cuanto sean aceptadas por el Santo Padre. En este caso, el Papa Francisco está llevando la iniciativa de proponer los temas y de seguir en la redacción de esos temas. Eso quiere decir que cualquier documento o sugerencia que salga de esta previa reunión, que es el sínodo extraordinario de este año, y de lo que salga del sínodo del año próximo, pues van a ser bien aceptadas por el Papa. Señor Luis Daniel Londoño, ¿las decisiones que toma el sínodo son vinculantes para la Iglesia Católica? ¿Son de adopción inmediata? Hay que tener en cuenta lo siguiente, el sínodo es exclusivamente consultivo. No, el sínodo toma decisiones como si ocurre con un concilio. Por lo tanto, las decisiones que allí se tomen, decisiones entre comillas, son de carácter pastoral, aplicables al ejercicio pastoral de la Iglesia en su vida cotidiana. Por lo tanto, si bien es cierto, no se toman decisiones de fondo, sí van preparando un camino de acogida, un camino pastoral que luego se podría perfilar a través de un concilio en decisiones que son efectivamente vinculantes. Y quiero preguntarle a Rey Flores sobre lo que empieza a conocerse entonces en este borrador. Un pronunciamiento sobre la familia, pero allí se empiezan a discutir temas
que quizá nunca antes se habían empezado a tocar en profundidad, y en este caso uno de ellos es el homosexualismo. ¿Usted cree que la Iglesia está traicionando sus principios? No, definitivamente no. Esa es una celebración prematura por los medios de comunicación seculares, cuales claramente están en una posición pro-homosexual. Así es que cualquier cosa que se diga del Vaticano lo van a trastornar al favor de su agenda homosexual. Así es que es como dijo el compañero, es un documento consultivo, una reunión, es solamente un documento preliminario, no es nada serio. Sin embargo, quiero preguntarle, señor Flores, exactamente por lo que dice este documento. Dice, las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. ¿Estamos en grado de recibir a estas personas, garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades? Es lo que se pregunta el sínodo. ¿Por primera vez se estaría contemplando la posibilidad de reconocer el homosexualismo como una condición? Yo pienso que es una cosa maravillosa que la Iglesia siempre tiene las puertas abiertas para invitar al pecador. De eso se trata la Iglesia Católica. Pero no se invita a que estemos pecando. Así es que sí, la bienvenida es al pecador, no al pecado. Yo como heterosexual, casado con una mujer, igualmente, si yo voy a estar pecando, siendo infiel con mi esposa, eso no se invita. Así es que el pecado no es invitado a la Iglesia, pero definitivamente los pecadores, así es que es una cosa buena para tener la conversación, gracias al Papa Francisco. ¿Usted qué opina, ex sacerdote Froilán Domínguez? ¿Se está concibiendo por primera vez en la Iglesia la idea del homosexualismo ya no como un pecado? Una de las cosas que ha dicho el Papa es que es necesario cambiar el lenguaje con el cual nos referimos a las personas que están fuera del seno de la Iglesia, y no tener una posición de juicio y condena. Yo creo que ese es un primer paso para poder nosotros entender la situación específica personal y de fe de las personas homosexuales y que tengan pareja. Por lo tanto, el nuevo lenguaje es un primer paso. El lenguaje que se usa en este momento es un lenguaje propio del Código de Derecho Canónico de los del siglo XIX, y por lo tanto esta sugerencia del Papa va en ese sentido: respetar a las personas como tales, aun cuando sus opciones o decisiones no sean conforme al análisis que actualmente hace la Iglesia sobre la fe. Señor Luis Daniel Londoño, ¿qué antecedentes se tenían sobre el trato del homosexualismo como tal dentro de la Iglesia? La palabra incluso gays en boca de un papa. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente: hay diferentes documentos en la Iglesia que han hecho declaraciones sobre la condición homosexual. Y yo he recurrido fundamentalmente al compendio de esa doctrina que se expone en el Catecismo. Y en el Catecismo hay 3 números dedicados a la condición homosexual. Un número que es sumamente condenatorio de la condición homosexual, pero otros 2 números que bajan la intensidad en la apreciación. Yo considero que lo que se está hablando en el sínodo va a responder justo a aquella dureza de la Iglesia frente al concepto de la condición homosexual. Creo que ahí es donde hay que anotar. Por lo tanto, sí hay antecedentes. Y hay antecedentes, yo diría, muy negativos, pero también han existido documentos que han hecho una valoración bien positiva de cómo debe ser el trato a esas personas. Cuando el Papa Francisco hacía referencia de quién soy yo para juzgar a los homosexuales, yo recordé enseguida un numeral del Catecismo donde dice que nosotros, como Iglesia Católica, no podemos ni debemos discriminar a las personas de condición homosexual.
Yo considero que ese es uno de los puntos claves temáticos, conceptuales en ese sínodo, aunque sea de carácter pastoral. Y fíjese, la segunda parte de este documento dice: a menudo, refiriéndose a los homosexuales, desean encontrar una iglesia que sea casa acogedora para ellos. Y se pregunta, ¿nuestras comunidades están en grado de serlo, aceptando y evaluando su orientación sexual sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio? Es decir, los homosexuales también son personas que buscan acercarse a la iglesia, que buscan acercarse a Dios. Claro, y yo preguntaría algo más para no repetir la pregunta que está en el documento borrador. Yo diría, dentro de la jerarquía católica, ¿están preparados para aceptar a sus compañeros homosexuales? Porque esta decisión no es únicamente de puertas para afuera, hay que mirar de puertas para adentro. Hay sacerdotes homosexuales, hay obispos homosexuales, hay cardenales homosexuales. Por lo tanto, tratar el tema es dar una respuesta a la misma iglesia. Entonces, la pregunta de fondo es esa. Los sacerdotes, la iglesia en su jerarquía, ¿está también preparada para aceptar a sus compañeros e iniciar un camino nuevo con todo conjunto de la comunidad eclesial? ¿Usted qué opina, señor Froilán Domínguez? Usted que estuvo ejerciendo el sacerdocio y que ahora también conoce desde otro lado, después de renunciar al sacerdocio, de contraer matrimonio, lo que puede significar para quienes están en este momento guardando los puntos más conservadores de la iglesia este tema. Hay que distinguir entre lo que es la persona homosexual y la pareja homosexual. Cuando hablamos de que existen homosexuales que asisten a la iglesia y que se sienten que pueden participar de la comunión de la iglesia porque no tienen pareja, es una cosa. Ahora, el documento más bien lo que se refiere es la aceptación de las parejas, la aceptación de los homosexuales como individuos. Siempre ha sido presente en la iglesia. Muchas veces nos encontramos personas homosexuales que practican la religión. El punto principal, por lo tanto, es cómo vamos a acoger a esos homosexuales. Bueno, yo pienso que en este momento la Iglesia Católica no está aún totalmente preparada para acoger a las parejas homosexuales. Y eso es importante destacar porque esto es el Papa lo que ha iniciado es un proceso de reflexión, es un proceso de aceptación y por lo tanto después toca a la Iglesia implementar ese razonamiento que la Iglesia haya conseguido a través de la consulta con la jerarquía y la consulta con el pueblo de Dios. ¿Cuál es el sentido de la Iglesia con respecto no a los homosexuales solamente, sino a las parejas homosexuales? Señor Rey Flores, la iglesia empieza a emitir estos pronunciamientos en un borrador, sin embargo hay otras tuercas que no se aflojan y ese documento también dice: las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser equiparadas al matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir, se sigue considerando el matrimonio como la unión entre dos personas de sexos diferentes. Correcto, eso es lo que va a seguir y después del sínodo del 2015 va a seguir igualmente. No va a cambiar, la conversación es buena, tenemos que aceptar, todos los seres humanos tienen dignidad humana y debemos respetarnos unos a los otros y querernos. Dios nos ha enseñado eso, pero al mismo tiempo yo prefiero, a veces estamos hablando mucho de las palabras más suavecitas y esto y el otro, pero lo importante es que una verdad bruta es mejor que una mentira suave y se tiene que ser honesto con los homosexuales y decir: sí, éntrale, bienvenido a la iglesia, pero al mismo tiempo no vamos a apoyar el pecado si estás viviendo o teniendo relaciones íntimas con una persona, igualmente que una persona heterosexual no casada no debe tener esas relaciones íntimas también con una persona que sea, si soy hombre con una mujer, etcétera. Así es que es importante reconocer la dignidad humana de los homosexuales, pero no celebrar el pecado, porque eso es lo que piensa la gente en favor de la homosexualidad que está pasando, pero no es cierto. La conversación es buena, pero al final del día va a seguir la verdad eterna de la iglesia. ¿Usted qué opina, señor Londoño? Yo considero que
el tema es realmente muy complejo y como ya lo han dicho varios obispos, la Iglesia no está negociando sus principios y nunca los va a negociar, siempre tendrá un principio que llaman de ley natural, hombre y mujer, que forman una pareja y constituyen lo que es la vida matrimonial. Sí considero que se debe tener como punto de referencia para hacer reflexionar a tantos grupos homofóbicos dentro de la Iglesia Católica, que es lo que a mí me preocupa. Yo considero que la Iglesia tiene herramientas para avanzar, para crear el debate, para hacer la reflexión, para tomar ciertas decisiones, inclusive para superar esa categoría moral de juzgar ya el acto homosexual como malo, porque hay que salir de ahí. Yo creo que tal como la Iglesia empezó a formular esas cuestiones, ya se empieza a superar esa categoría moral. O sea, no podemos decir de hecho que por ser homosexual sea un pecador. Y es el principal reconocimiento que ha hecho el Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Y en esa misma línea, de hecho, van los otros temas del sínodo, que no solamente es sobre la condición homosexual, sino el tema de los separados y el tema de las uniones civiles. Esos temas los estaremos tratando al regreso de comerciales. Tenemos que hacer una pausa y le estamos preguntando a nuestros televidentes, a propósito del sínodo del Vaticano, ¿cuál es su opinión frente al trato que ha recibido la comunidad LGBTI durante el papado de Francisco? Pueden seguir opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan de ustedes a través de las redes sociales. Juan Fernando Díaz nos escribe: nos enseñaron desde niños que todos somos iguales, pero hoy necesitamos reconocer y aceptar las diferencias. También escribe Belén Rodríguez, dice: creo que su santidad como ciudadano procedente del continente más católico entiende que si la Iglesia no se renueva, muere.